a vivir. Que estamos con este tema de problemas de aprendizaje. Está con nosotros el neuropediatra Carlos Oseguera y el maestro Miguel Rodríguez, especialista en la conducta. Soy Crisóstomo y nos... Atención y los problemas de aprendizaje. Y esto lo ha vulgarizado. Y muchos maestros y muchos papás hacemos nuestro diagnóstico sin tener la formación y la experiencia para hacer una afirmación tan contundente, porque decirle a un niño tiene déficit de atención es como estigmatizarlo. Tiene unos efectos sociales y emocionales graves. El otro aspecto que yo quiero citar es el de los papás. La terapia cognitivo-conductual se desarrolla en el consultorio, pero es necesario que los papás también tengan un modelo de organización de su vida, de su hogar, vamos a decirlo, conductual. Pero para que los papás puedan desarrollar este modelo en su vida, en su hogar, es necesario que el papá se desarrolle, que desarrolle su modelo educativo, desarrolle principalmente la consistencia y la rigidez de las indicaciones. Fíjate que eso que tú mencionas es muy importante respecto a los diagnósticos. A mí me llama mucho la atención. Yo he trabajado en colegios mucho tiempo y bueno, pues sé, ¿no? Cuando los maestros dicen, este niño es hiperactivo, este tiene déficit de atención y podríamos preguntarles, bueno, ok, tienen experiencia respecto al académico, respecto a la disciplina en aulas, puedes identificar que hay niños que unos son más activos que otros, sin embargo, no llegan al fondo del problema. ¿A qué voy? A veces yo puedo decir, este niño tiene hiperactividad y a lo mejor lo que le faltan son reglas y límites. Quizá lo que no reconoce es la autoridad de sus padres. Pero en automático, como lo vemos desafiante, como lo vemos inquieto, decimos, no, tiene como un problema. Ahora, este fin de semana yo platicaba con una mamá que me decía algo que me llamaba mucho la atención. Me dice, oye, Esther, yo veo puros niños enfermos. Dice, estaba yo en una fiesta platicando con las mamás y entonces una mamá dice, bueno, es que mi hijo está diagnosticado con Asperger. No, es que mi hijo tiene déficit de atención. No, el mío tiene hiperactividad. No, el mío... Y resulta ser, dice, que de casi 20 niños que estaban ahí, 13 tienen un diagnóstico negativo. O no negativo, clínico. Pero qué tan certero o qué tan cierto, o será que realmente siempre ha habido niños con muchas problemáticas y antes no lo identificábamos y no lo veíamos. Hoy para los papás es muy fácil decir, ay, mira, llévalo, que te lo diagnostiquen, que lo ayuden y que se vuelva problema de alguien más. O cómo nosotros podemos identificar, incluso ustedes como especialistas, decir, aquí el problema está siendo la mamá. Aquí el problema está siendo la institución o faltan otro tipo de dinámicas en casa que no tienen que ver con algo clínico. Para esclarecer un poquito esto, en la definición reconocida ya desde hace 4 años, tenemos que es un trastorno neurobiológico. Entonces, neurobiológico quiere decir que hay un problema en cuanto a la conducción de las neuronas, la producción de ciertos neurotransmisores, que es donde nosotros apoyamos con el medicamento. Para que se precipiten más o menos los síntomas, se tiene que tener también un medio social. Entonces, el exacerbar las cosas en el paciente también tiene que ver con el medio social en el cual se desarrolla o se desenvuelve el paciente. Eso también es otra cosa muy clara que ha existido de unos años para acá. El sobrediagnóstico que tenemos con los niños que son demasiado inquietos, demasiado oposicionistas, o bien que no respetan autoridades. Pero para eso tenemos las herramientas diagnósticas, o sea, tenemos una escala de Conners, tenemos una escala del DSM-5, tenemos aparte un EDA, que es el que mide el factor de riesgo para déficit de atención. Entonces, si nos apoyamos adecuadamente en todo esto, tendremos un diagnóstico certero, sin olvidar los factores sociales que están de por medio, donde es claro que la terapia cognitivo-conductual es la que interviene. Otra cosa que también es cierta es que existen mayor cantidad de médicos que nos dedicamos a este tipo de cosas, y mayor cantidad entre comillas, pero conocemos más el tema. Entonces, si me preguntan a mí en Morelia, específicamente en nuestra ciudad, hace
17 años había 2 neuropediatras en Morelia. Entonces, hoy en día, de 17 años después, somos 5. Entonces, realmente la cantidad de médicos especialistas en este tipo de situaciones son muy pocos, y psiquiatras también. Entonces, sí se ve más, pero también se ve más porque existimos más personas que sabemos cómo tratarlos y cómo diagnosticarlos. Ahora, perdón, es importante que los papás busquen un neuropediatra, porque a veces me ha tocado, de verdad, que ¿con quién lo llevaste? Pues con el psiquiatra de mi suegro, ¿no? Y entonces el psiquiatra de su suegro pues le dio algo, ¿no? Y así te lo dicen, y le dio algo, ¿no? Entonces yo creo que también es importante esa conciencia de con quién tiene que acudir mi hijo, no porque mi tío sea médico, porque mi suegro va, porque, o sea, ¿qué tan importante es? Me gustaría que supieran los papás el que puedan ir a un especialista que es un neurólogo pediatra. O un psiquiatra. O un psiquiatra, ¿no? Ajá. Psiquiatras. Porque nos peleamos mucho. Porque Ajá, entonces más vale conciliarnos. ¿Quién no tiene que ver? Entonces no voy a ser Okay. yo el que parta. El que genera el conflicto aquí, claro. Aquí en Michoacán. El hecho es de que no podemos dejar de lado tampoco la experiencia de los médicos que estaban desde antes de que nosotros llegáramos a Morelia, pero también es el hecho de que clínicamente tenemos la preparación nosotros para poder detectar el déficit de atención o hacer un diagnóstico diferencial con algún otro trastorno, ¿no? Porque dentro de las características del déficit de atención es que tenemos que descartar algunos otros problemas del neurodesarrollo que repercuten en el aprendizaje cuando el niño va creciendo. Entonces, yo siempre les explico a los papás, problemas de lenguaje, por ejemplo, son predictores para el niño en problemas de aprendizaje. O sea, antes de que el niño sepa escribir, leer o que va a aprender algo, tiene que saber hablar. Si el niño no habla de forma adecuada, seguramente en un futuro tendrá algún problema del aprendizaje de ese paciente, ¿no? Entonces, ese es el hecho de que necesitan acudir con alguien que lo sepa valorar. Y no dejo de lado nuevamente porque soy muy tendencioso yo a trabajar en equipo con los psicólogos con los que hago yo equipo. Y el hecho es de que el psicólogo también tiene esa capacidad. O sea, tengo compañeros que hacen el diagnóstico y ven que esto no va por ningún lado adecuado y no me dejaba mentir el maestro, ellos tienen sus pruebas donde clínicamente pueden detectar problemas frontales, temporales, orgánicos, donde necesitan evidentemente una valoración por un neurólogo pediatra. Y a veces ese es como uno de los indicadores, ¿no? Cuando el niño tiene un problema del lenguaje, sin duda alguna va a tener un problema en sus funciones ejecutoras, ¿no? O sea, va a haber una secuela, una situación que nos va a permitir ver que ahí ya se va a manifestar en algún momento en su aprendizaje una dificultad. Y ese podría ser como un indicador para los padres, ¿no? A veces decimos, bueno, que se vaya a terapia de lenguaje y se nos arreglaron los problemas. Ya está en terapia de lenguaje. Pero no se dan cuenta que eso es un indicador de que va a haber un problema en funciones ejecutoras que lo va a llevar a problemas de aprendizaje. Lo que pasa es que la dimensión, aquí sí me voy a meter en lo psicológico y seguramente voy a salir mordido por cualquiera de ustedes dos. Pero agarra fuerza, Miguel. Ese es el meollo de por qué tenemos que respaldarnos nosotros con el apoyo psicológico adecuado también. Porque hay muchísimos psicólogos y no todos están especializados o tienen algún diploma en cuestiones de aprendizaje en los niños y adolescentes. Pero sus pruebas son tan buenas que nos dan, dentro de los grupos de pruebas, nos dan subpruebas donde nos van indicando justamente esto, problemas en las funciones ejecutoras, en el cálculo, en la abstracción, en la memoria. Entonces, para eso nos sirve el apoyo de nosotros como profesionales con los psicólogos, ¿no? Miguel, ¿a qué edad podríamos nosotros, o sea, si identificamos una situación, estos pequeños, ¿desde qué edad podríamos hacerles un diagnóstico psicológico para identificar si va a haber un problema de aprendizaje? ¿Cuál será como la edad en la que un papá pueda tener la certeza de que puede ir a acudir a un psicólogo, como es tu caso, y poder hacer un diagnóstico certero? Voy a manifestar una opinión. Ok, Personal, adelante, no, esta es la oportunidad. 5 o 6 años en preescolar. Aunque no tiene la edad prototípica para un diagnóstico, en preescolar sí se notan las dificultades de aprendizaje y las dificultades sociales. Los nota la maestra.
¿sí? La maestra con experiencia, es muy oportuno operar una terapia cognitiva conductual o un desarrollo educativo de los padres a esta edad para evitar que se complique la situación o que se desarrolle. Muchos niños en grado leve reaccionan, bueno, se adaptan a la terapia. Esa es mi opinión, de 5 a 6 años, pero quiero ampliar el comentario del doctor en relación a cuál es la causa de este sobrediagnóstico y esta abundancia de esta epidemia de niños. Es el modelo permisivo de educación de nuestra época, ¿sí? De los papás millennials, ¿sí? Nunca nos hemos preparado como padres, pero los padres jóvenes tienen demasiada información, ¿sí? Y tienen poca experiencia, mucha ilustración y poca sabiduría. Y eso para mí es la principal fuente de esta abundancia de casos o de observaciones de hiperactividad y dificultades de aprendizaje. Ok, adelante. Sí, perdón, es que es exactamente lo que quería dar yo la idea, yo en el punto. Es el problema actual, somos los papás, somos demasiado permisivos, que permitimos también la intromisión de la familia ampliada. Entonces tenemos abuelos que opinan sobre la educación, sobre cómo se tiene que llevar, cuando ellos generalmente son los malcriadores de los nietos, y esa es la función del abuelo, ¿no? Entonces consentir, y nosotros tenemos que poner reglas, límites y normas en casa. Nos preguntaban, y pasa mucho, perdón, que a mí me preguntan, y seguramente al maestro Miguel también, que te dicen, oye, tengo 2 problemas, el de conducta de mi hijo y la intromisión de mis papás, ¿no? O sea, porque yo quiero disciplinar y ellos dicen, no le grites, no le llames la atención o esto, y acaban rindiéndose a poder considerar que es más fácil otorgar un diagnóstico, ¿no? Tengo 2 preguntas aquí de nuestros radioescuchas, y uno dice, ¿hasta qué edad se tiene que llevar con un neuropediatra? O sea, ¿en qué momento lo consideramos que alguien que tiene un problema de aprendizaje se va al neuropediatra, o ya se tiene que ir directamente con el psiquiatra o con el neurólogo, que puede ser de adultos? Pues a los 6 años. Es que la valoración, creo yo, inicial siempre tendría que ser con psicología. Y el psicólogo, al detectar dificultades para llevar a cabo la terapia cognitivo-conductual en el caso que lo requiera el paciente, o sea, que no sea algo meramente social, y la falla de la terapia cognitivo-conductual, en ese momento, aunque nos demos cuenta de que existe una lesión orgánica, en ese momento hay que derivarlo con el neuropediatra. Entonces, por ejemplo, si mi hijo tiene 13 años, ¿todavía se va al neuropediatra? Sí, claro. ¿Hasta qué edad? Hasta los 18. Hasta los 18 años ya consideramos que es como un adulto. Consideramos que es la como, ventanilla. ¿no? Claro, y ya sería como una situación adulta. Y cuando nosotros hablamos de esta terapia multidisciplinaria en la que incluye un médico e incluye un terapeuta, las instituciones, o sea, y me refiero a las escuelas, ¿sí? Las escuelas, considero, deben de trabajar como en un programa, de tal manera que ellos hoy tienen en su mayoría un psicólogo en el colegio, ¿no? Tienen su departamento psicopedagógico. Y este departamento psicopedagógico es realmente el primer contacto del niño, ¿no? O sea, pasa de la maestra al departamento psicopedagógico, en la que antes era, vete con el psicólogo, ahí me lo entretienen, me lo distraen, ahí viene de regreso, hablen con el papá, si se porta mal, no se porta mal. Tercera base es vete a la dirección, 4ª base llama a tus papás, y hasta después de un tiempo que ya se hacía, que tenemos que entender que los departamentos psicopedagógicos no dan terapia, porque a veces dice el papá, pues ahí está el psicólogo, o sea, que no hace nada, o que la función del departamento psicopedagógico única y exclusivamente es de canalizar. O sea, lo identifico y entonces veo, mira, es un problema de conducta, es un problema de, no le entra la matemática, ¿no? Es un problema de letras, es un problema de eso, es un problema, entonces a este niño lo mando con el maestro Miguel, este niño lo mando con el maestro tal, este niño y creo que las escuelas deberían de tener esta importante base de datos en la que podrían hacer una canalización adecuada, porque otro punto importante que los padres deben de saber es que el departamento psicopedagógico no es el indicado para darle la terapia a los niños. Sí,
Tres cosas muy importantes debe hacer la escuela, el departamento psicopedagógico. La canalización para hacer un diagnóstico bien fundamentado. Convencer al papá de que se haga el diagnóstico. El coco de psicólogo escolar es desarrollar al papá, hacerlo sensible para que lleve al niño al examen con el doctor o con el psicólogo. Y la tercera, evaluar al equipo. Porque el maestro es el que se enfrenta con los problemas de conducta del grupo, no del niño, que la conducta es muy diferente de uno a uno con el niño en terapia a una conducta de un niño en un grupo. Entonces la realimentación que nos puede dar el psicólogo escolar es pues básica. Pues vamos a ir a un corte. Les recordamos que estamos con este tema de problemas de aprendizaje. Está con nosotros el neuropediatra Carlos Oseguera y el maestro Miguel Rodríguez, especialista en la conducta. Soy Crisóstomo y nos vamos a un corte aquí en Vox 103.3 FM. Maestro Miguel, ¿cuáles son algunos problemas de aprendizaje más comunes que usted puede identificar? Y de alguna manera, ¿qué conlleva esta terapia para que los papás se puedan sentir más seguros y decir, realmente esta terapia es una ayuda y no un gasto? Porque a veces, tristemente, todas estas cuestiones que tienen que ver clínicas y de salud las vemos como un gasto, ¿no? Hasta ir al dentista. Entonces, nos esperamos hasta que nos duele la muela. Al niño prefiero cambiarlo de escuela que llevarlo a una asistencia terapéutica. Que quisiéramos incluso también que fuera como algo mágico. Ya lo llevé al terapeuta y llegó igual, ¿no? Entonces, ¿cuáles son algunos problemas de aprendizaje que usted identifica como más comunes? Y bueno, ¿qué conlleva un apoyo terapéutico? Bueno, ¿cuáles son las dificultades más comunes? Pues está el desorden específico de aprendizaje. Tiene muchas facetas. Podemos decir que cada niño es un caso, porque hay dificultades que son de tipo perceptual y otras que son de tipo motor, pero tiene el mismo efecto. Otro es el trastorno del lenguaje expresivo o comprensivo en niños, porque nos encontramos niños que no pueden memorizar o que no pueden aprender, y la dificultad es que no pueden codificar lo que aprenden o no pueden decodificar lo que ya saben, y estudias con ellos las tablas de multiplicar o el texto de historia y al día siguiente no sabe nada. ¿Sí? Es también un problema muy común. Y otro problema muy común, pero muy doloroso, muy difícil, es la discapacidad mental. Este desorden no está relacionado siempre con alguna enfermedad orgánica y te puede tocar a ti. En mi experiencia personal, lo más difícil en mi trabajo es poderme comunicar con un papá y decirle, con una mamá, que su niño tiene discapacidad mental. Y a veces generalmente los papás tienen procesos de aceptación de años, muy largos, en relación a estos desórdenes. Ahora, con relación a las terapias, pues hay muchos psicólogos y muchas escuelas. Yo no me atrevería a decir cuál terapia. Nada más les voy a decir una guía. Que documenten. ¿Sí? Un psicólogo que escribe y documente su tratamiento. Es algo serio. Y que tenga un método. ¿Sí? Que sea sistemático y tenga un método. E incluso también que tenga una cédula. Porque también vemos tristemente que hoy se levantan muchos terapeutas nuevos que nos curan a través de terapias alternativas, pero puede ser que esas terapias alternativas funcionen en algunos casos específicos, y estoy hablando del adulto que cree, pero no en situaciones que tienen que ver con problemas de aprendizaje, con otro tipo de problemáticas directamente con los niños. Ahí es un problema de la COFEPRIS y de los colegios de psicólogos. Un psicólogo tiene que tener su cédula abierta al público expuesta y su Claro, pero a veces los papás dicen, no, es que mi amiga de la amiga me recomendó a una chica que es buenísima para manejar este tipo de terapias y después de otras chamaneadas mi hijo va a quedar perfecto. Entonces creo que sí tenemos que ser papás muy responsables y muy juiciosos de acudir a especialistas que tienen una cédula. Sí, así es. Es que la charlatanería la hay donde quiera.
Así Entonces, es. sí hay que tener mucho cuidado y sobre todo guiarnos por, como dice el maestro, por sus cédulas. Tiene que tener cédulas visibles. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar, a mí Salubridad llegó a revisar títulos y que tienen que estar visibles, ¿no? Entonces, todos debemos de tener, ostentar los títulos visibles en nuestros consultorios o copias certificadas, ¿no? Entonces, que se fijen bien en eso. Y aparte estamos en la era del Google, entonces si lo googlean, siempre sale ahí la verdad y la vida, ¿no? Entonces, a mí si me googlean, me salen mis certificaciones de pediatría, de neurología, mis cédulas profesionales. Entonces, es bien fácil poder identificar quién nos está viendo la cara. No, y además no es suficiente con ser profesionista. También tienes que ser profesional en lo que haces. Y entonces entra esta parte que el maestro menciona, tiene que ser una persona seria que documenta el caso y que además tiene un método, porque si no es alguien que como que te escucha, como que le hace el cuento, pero no te resuelve absolutamente nada, ¿no? Es como pagar un café. Ahora, tenemos el tiempo cortísimo y yo sé que el tema más recurrente siempre es la hiperactividad, el déficit de atención. Y miren, a mí me gusta mucho invitar al maestro Miguel en estos temas porque él tiene un método, ¿sí? Y no solamente tiene un método, trabaja muy bien estos procesos que tienen que ver con conducta y con disciplina. Y platicábamos en el corte lo importante que es la disciplina y hablábamos incluso de proverbios que hablan del valor de la disciplina. Hoy los papás están de verdad como más preocupados, no solamente por resolver las situaciones económicas de superación personal, también tienen la intención de que el hijo triunfe, de que el hijo le vaya bien, pero eso lo sobrepasa el que quiero que a mi hijo no le duela, no sufra, no sienta feo, no me odie, que me sobreame, pero un verdadero signo o demostración de amor hacia nuestros hijos es la disciplina, porque es una garantía de perseverancia, de logro, de autorregulación, de muchas cosas que le van a permitir a nuestros hijos salir adelante. Ser felices. Ser felices, incluso. A Así quienes es. compartan Así su es. vida. Entonces, maestro Miguel, ¿cómo usted maneja estas situaciones que tienen que ver con la conducta? Si usted invitara a unos papás a poder ir a estos procesos de conducta, ¿cuál es el método? Ahora sí que, ¿cuál es el método que utiliza? Pues hablar abiertamente de lo que sueñas con tu hijo. ¿Qué es cuál es el hijo que tú quieres? De aquí a un año, ¿cómo quieres que sea tu hijo? Hablar francamente, como si estuvieras hablando con una persona que te quiere mucho. Y una vez que tengas esa meta, proponerte metas pequeñas que se puedan alcanzar. Y así avanzar con un método adecuado al de la familia, no solamente el conductual cognitivo. Yo pienso que hay que adaptarnos al estilo de la familia al estilo también de aprendizaje del niño, lograr pequeñas metas mensuales que se puedan alcanzar y así realizar en un año una meta personal de superación. Muy bien. Me comenta aquí una radioescucha y me dice que los maestros deberían de recibir una capacitación para poder identificar estas problemáticas y hacer esta canalización al psicopedagógico, o es suficiente con que haya un departamento psicopedagógico en el colegio. Yo opino que sí, los maestros deben de tener una capacitación básica, pero que sea el principal actor el psicólogo escolar. Ok, muy bien. Vamos con nuestro neuropediatra Carlos Oseguera y nos preguntan también ¿qué sí genera una problemática para los chicos el que hoy a muy temprana edad usen celular, tablet, hoy con mucha facilidad el papá ve que el niño se empieza a mover y le extienden el celular, e incluso mi hermano tiene una hija de 3 años, ya lo voy a quemar, pues total es mi hermano. Y me dice, oye, la próxima vez que vayas a Estados Unidos, tráeme una tablet. Y yo le dije, no te voy a traer nada. O sea, tiene 3 años. Le dije, le voy a traer un triciclo. Me dice, sí, pero en el triciclo no puede ver sus videos. Digo, pero ella no puede ver videos, tiene 3 años. Y creo que hoy hay como mucho ¿qué se puede decir? Contienda, ¿no? De opiniones respecto a, no, es que si un niño usa la tablet va a ser súper tecnológico y va a aprender. Yo digo, eso de todas maneras lo vas a aprender. O sea, no, lo aprendes porque lo aprendes. 2, los niños que son buenísimos en la tecnología están desarrollando una sola habilidad y están faltando en otras. Pero en estas cuestiones de aprendizaje, de desarrollo, ¿afecta? Bueno, la postura
postura es muy clara de la Academia Americana de Pediatría, y no estoy hablando de neurología pediátrica, sino la de pediatría, donde dice que no deben de estar en contacto con tecnología antes de los 8 años. Pero esto no quita la clase de computación que les ponen a nuestros hijos ya desde el preescolar, para que dibujen y lleven la pelotita a un hoyito y esas cosas para guiarse en el mouse. De hecho, las habilidades que desarrolla el niño por medio visoespacial, de estar siguiendo el mouse con una pelotita y los ojitos viendo a la pantalla, son un tipo de habilidad en la cual les ponen en la escuela para que desarrollen. Es bien clásico y típico ya que todos los papás sueltan el celular, sueltan la tableta, y el empoderamiento que tienen los niños con ese tipo de tecnología los lleva nada más a tener una ausencia social con nosotros mismos, ¿no? Una ausencia de relación familiar, y justamente es de lo que estamos hablando dentro de la disciplina. Yo siempre les digo en el consultorio, cuando están en el berrinche los niños y el pleito de los papás contra los niños de que si le van a comprar X marca de teléfono al niño o no se lo van a comprar, les digo, bueno, ¿y tú cuál es la urgencia que puedes tener en la noche, ¿no? O sea, el celular es una gran herramienta que yo no me imagino antes cómo localizaban a los pobres doctores y el pobre paciente en el hospital agonizante, y de dónde sacaban a su médico, si no estaba en la casa o disponible en algún otro teléfono local, ¿no? Y ahora tenemos esta facilidad de la tecnología que nos pueden localizar inmediatamente y a cualquier lugar. O sea que tenemos que tomarla en cuenta más como una herramienta adulta, claro, ¿no? Que como una herramienta, porque hoy para los papás es un método no disciplinario, es un método de no estés dando lata, ¿no? De no me molestes, ¿no? Es distractor, no de disciplina. Y quizá podríamos decir, ok, te lo presto 5 minutos, pero no, se los dan. Y después el niño lo rompe y dice, ¡ah! No sabes cuidar las cosas. O sea, tiene 1 año y medio, ¿no? ¿Cómo puedes pretender que tu iPhone 10 que no ha salido lo va a valorar el niño cuando el adulto eres tú y sabe lo que vale, lo que implica, ¿no? Y que no es algo que deba de manejar el niño? Sí, claro, es que el abuso de la tecnología es diferente a lo que muchas partes defensoras le están proponiendo, ¿no? Que es que ya van a vivir a partir de ello, ¿no? Entonces, ¿qué te preocupa? Ajá, porque vienes a verme, porque el niño no se porta bien, porque no, pues que aprenda por medio del teléfono, ¿no? Y no es así la guía que se tiene que buscar con los niños. E incluso los adultos corremos riesgos por el teléfono, porque vas hablando por teléfono mientras manejas, vas texteando. Me lo digan, porque sea, yo convulsiono, ¿no? Cada vez que veo algún Sí, yo también, de verdad. Entonces, si para nosotros que somos adultos se puede convertir en un peligro, ¿tú qué esperas que suceda con un niño? ¿No? O sea, no es... si uno que debe de prever esas problemáticas, pues no las prevé. Maestro Miguel, nos llega también una pregunta que dice, tengo dificultades para leer, ¿con quién puedo acudir? ¿Cuál sería una recomendación? Me imagino que se trata de un niño de primero de primaria. ¿Quién sabe? Bueno, porque si tengo dificultades para leer, es adulta, es una problemática adulta. Pero es adolescente, pero será una dificultad de atención, de concentración, es muy amplia la pregunta, ¿no? Yo les sugiero que se haga un examen neuropsicológico con un neuropsicólogo. Para ahorrarle tiempo a un especialista y que ya vaya con un estudio previo. El neuropsicólogo le puede orientar. Ok. Muy bien. Sí, claro. Y bueno, para seguir con esto del aprendizaje, también quiero hablar sobre el tratamiento farmacológico que tenemos. Lamentablemente, la cantidad de herramientas farmacológicas que tenemos actualmente, pese a toda la tecnología que exista y los avances médicos científicos que tenemos, son muy pocos medicamentos que tenemos para poder ayudar a algún trastorno del aprendizaje, y no hablando solamente o exclusivamente del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. La primera, muy atinadamente lo decías en el corte, es que no hablábamos de la definición, que son trastornos neurobiológicos donde hace falta un neurotransmisor en la cabecita del paciente. Entonces, por ende, lo que se busca es dar el neurotransmisor que falta para que el paciente pueda recuperar las funciones mentales superiores que tiene deficientes: juicio, abstracción, cálculo, lenguaje, etc. En este tenor, el paciente debería tomar el medicamento.
Hay mucha renuencia al tratamiento, sobre todo en provincia. Yo trabajé en México y en la Ciudad de México llegan los papás preparados ya porque el abordaje psicológico generalmente se lleva de forma más amplia. No hay tanta renuencia al tratamiento, pero vamos a quitar los mitos que existen por el tratamiento. Entonces, el primero de los mitos que tienen los pobres psicoestimulantes es: ¿se va a hacer adicto mi hijo al tratamiento farmacológico? Y la respuesta, aunque es muy simple para nosotros que conocemos de los tratamientos, a lo mejor es un poco más difícil para los papás, y pues tenemos que entender una cosa: de una droga, llámese medicamento, llámese alguna sustancia adictiva, es que cuando buscamos o tenemos una adicción a algo, llámese la cafeína, la nicotina, el alcohol, tenemos un sistema de recompensa que se crea en nuestro organismo. ¿Qué quiere decir esto? Que nos da un placer. Entonces, si yo me tomo una taza de café y sé tomar café, pues voy a saborear esa taza de café y me va a dar una recompensa. No solo me va a mantener despierto y estimulado para estar trabajando de forma adecuada, sino también el sistema de recompensas, que me encantó el sabor de ese café. El que fuma también tiene un sistema de recompensa porque inhibe la ansiedad. Entonces, aunque no se dé cuenta de que le gusta, le quita la ansiedad al paciente y ya no tiene y tiene un sistema de recompensa. El medicamento no lo tiene, es un psicoestimulante, sí, tratado. ¿Para qué? Para que no exista ese sistema de recompensa y que trabaje exclusivamente en el sistema que nosotros estamos buscando que se genere en el cerebro del paciente. O hay pocas conexiones, como manejaban ahorita en los libros que recomendaron, pocas conexiones neuronales que nos ayuden a controlar la inatención, la hiperactividad o la impulsividad del paciente, la falta de memoria en otros casos, o bien existe poca sustancia bioquímica o neurotransmisor en el cerebro que no es capaz de producirlo. Entonces nosotros lo que hacemos es estimular la producción de y en un tiempo, dependiendo de cada paciente, él va a llevar a producirlo él mismo. Entonces, la terapia cognitivo-conductual lo ayudará a manejarse por todo el resto de su vida, y el tratamiento farmacológico nada más a superar ciertos baches en el tiempo, ¿no? Hablábamos también hace un rato del tiempo. Pues el tiempo no lo podemos saber, o sea, no somos adivinos para decirle, su hijo le calculo que en 6 meses va a estar bien y solo 6 meses de tratamiento. No hay un tiempo definido, cada niño es diferente, cada niño llevará el tratamiento el tiempo que sea suficiente, y la recurrencia de síntomas provocarán que le volvamos a dar tratamiento farmacológico. Ahora, a veces ese tratamiento se suspende cuando ya son adolescentes y sobre todo cuando ya tuvieron también un apoyo psicológico que ayudó al niño a tener como una rutina, como a poder manejar situaciones, y de esta manera el niño es como más consciente de su padecimiento, por así decirlo, ¿no? Ya tiene más herramientas para poder apoyarse. Pero si nosotros queremos, porque hay papás que dicen, no, ahora sí ya me rebasó, ahora sí en tercer año de secundaria lo voy a llevar al doctor, y obviamente pues va a ser algo como mucho más complicado, porque aparte el chico ya tiene cambios propios químicos de la adolescencia, ¿no? Entonces yo así hincapié en lo importante de tomar medidas a tiempo, ¿no? Otra situación que yo podría identificar es qué pasa cuando el papá lleva al niño a terapia, va una semana y decide no volver. O va al neuropediatra, lo medican, da el medicamento una semana y dice, no, me retiro, bye. ¿Qué pasa con esos niños? ¿O qué pasa con esos papás? ¿O qué mensaje ustedes le darían a esos papás? Pues que actuáramos con verdadero amor, porque a veces esas conductas es una forma de egoísmo, de mi opinión es la que cuenta, mi sentimiento es el correcto. ¿Sí? Soy egoísta sentimentalmente, quiero yo tener una satisfacción emocional y no me importa lo que sienta o cómo perjudico yo a mi hijo. Es algo íntimo. Pero las dificultades de un déficit de atención o de un problema de aprendizaje son tan fuertes que va a volver. Es lo mismo que lo que le pasa a un buen director, a un buen maestro que se sacrificó por un papá que el niño es rechazado, ¿sí? Y el maestro defendiendo a este papá, ¿sí? Y el papá deserta de la escuela.
Y el director está muy decepcionado porque dice, yo Le di todo el apoyo. todo el apoyo, controlé a los demás papás, reaccionamos como comunidad y me deja, ¿sí? Ese papá va a aprender, porque a cualquier escuela que vaya, el problema se lo lleva a él. Claro. ¿Sí? Y entonces no le va a decir al maestro que se sacrificó por él, tenía usted razón, maestro. No, pero va a cambiar. ¿Sí? Ya se esperanza. sembró ahí una semillita. Sí. Tenemos muy poco tiempo en el programa. Me gustaría que nos pudieran dar mejor sus datos de contacto, que la gente pueda localizarlos y pueda hacer conciencia, y las instituciones y los que se encargan del departamento psicopedagógico para contar con estas herramientas. Doctor, ¿cuáles son sus datos de contacto? Bueno, yo estoy de lunes a viernes en la Torre de Consultorio de Star Medic en el 404 y los fines de semana en el Hospital Ángeles en el 315B. El teléfono es el mismo para los dos consultorios, 299-2913, para que pudieran agendar alguna cita que requiriera su niño. 313-0657, el 44-3108-8771. Muchísimas gracias por sus datos de contacto. Ya lo escuchó usted, es tan importante que nosotros podemos quitarnos mitos, porque a veces nosotros queremos decir, es que mi hijo es inteligente. Sin duda alguna su hijo es inteligente, sin duda alguna tiene capacidad. Solamente hay un problema de aprendizaje que si se puede canalizar de manera adecuada, si damos el tratamiento adecuado, si le damos el seguimiento, si vamos con las personas que son especialistas, usted va a ver la mejoría en su hijo. Sin embargo, si nosotros nos resistimos, entendido bien como lo decía el maestro Miguel, por el amor que nos sobrepasa de padres e incluso por las expectativas que teníamos puestas sobre nuestros hijos, pues estamos deteniendo este proceso y hacemos que no podamos avanzar juntos. Todos los problemas de aprendizaje de una u otra forma se pueden ir trabajando, se pueden ir mejorando, y a través de los especialistas nosotros vamos a poder hacer grandes cosas. Lleve este mensaje a la vecina, a la comadre, porque ya ve que todos somos buenísimos para diagnosticar, entonces que sea a través de las personas indicadas. Soy Esther Crisóstomo, les agradezco mucho el haberme acompañado en esta noche en el programa de A Vivir, que tenga una excelente semana, gracias a Yair en los controles, a Vox por la oportunidad, y bueno, recuerde que cada lunes es una invitación a vivir.